Hola amigos, bienvenidos a este documental con 3 historias sobre corsarios durante la Guerra del Asiento. Espero que os gusten y pueda plasmar el mayor dinamismo de los corsarios frente a sus colegas de la Armada. Cuando pensamos en guerras navales de la época vela, recordamos a los grandes leviatanes de las armadas, pero con excepción de contadas ocasiones, su destino era permanecer en puerto viendo poca o nula acción. Si las pagas llegaban, la familia era mantenida, incluso hasta era posible verla con regularidad. En todo caso, siempre se podían gastar en otros socios marineros. Si las pagas no llegaban, el puerto se llenaba de indigentes. Como corsario, era probable que tuvieses una relación más cercana con el enemigo, a veces mucho más cercana. Livorno, marzo de 1740. Un convoy inglés, escoltado por el navío Pembroke, hace su entrada en dicho puerto franco. El Pembroke es un barco de 60 cañones y muy típico en todas las armadas como barco de escolta. Aunque no es rápido, tiene una enorme potencia de fuego y puede lidiar sin ningún problema con cualquier corsario. Al entrar descubre que un corsario catalán, así lo define la Gaceta de Londres en su noticia, también está en el puerto. No sabemos nada del jabeque, pero si consultamos la recopilación de Oteolana, veremos que los jabeques catalanes contaban entre 90 y 120 hombres. Contando la tripulación del Pembroke y la de los mercantes, podemos asumir que el doble de ingleses andaban por el puerto y sus tabernas. Livorno se había convertido en un polvorín y solo hacía falta una chispa. El día 13, la paz se rompe, con una serie de pequeñas peleas en el puerto. Pero es el día siguiente, 14, cuando las peleas se generalizan por el puerto y la ciudad de Livorno. Serán auténticas batallas que provocarán, finalmente, la intervención de la cercana guarnición, deteniéndose a unos y a otros. Todos estos marineros capturados serán puestos a disposición de los respectivos cónsules. Todo se salda finalmente con un muerto, un catalán, e infinidad de heridos en ambos bandos. Inglaterra no se tomará muy bien la humillación de ver a sus marineros detenidos, y a las pocas semanas hace su aparición el Kennington, un barco ágil y diseñado para cazar corsarios. En teoría es un barco de escolta, pero sus verdaderas intenciones se descubren cuando, nada más partir el corsario catalán, él sale en su persecución. El Kennington lo persigue, pero el patrón corsario conoce su oficio y no cede ni un metro de distancia. La persecución los llevará a ambos hasta la entrada al puerto de La Spezia. Al llegar a la bahía de La Spezia, el Kennington ve a otros dos corsarios.
y da por terminada la persecución, emprendiendo una discreta retirada. En el mundo cambiante de los corsarios, pasar de cazador a cazado es cuestión de un solo instante. Como ya hemos dicho, en el más dinámico mundo corsario era habitual verse implicado en combates navales, bien con escoltas o bien con mercantes. Los abordajes ocurrían frecuentemente y ambos bandos llegaban a elaborar complejas estrategias de ataque y defensa. Pero los corsarios cumplían muchas más funciones: espionaje, inserción de grupos de sabotaje o espías, recopilación de inteligencia y, entre estas, una mucho menos glamurosa: la recuperación del material de barcos naufragados. En esta época de la razón, los departamentos de I+D de las Armadas compiten por encontrar métodos para recuperar los materiales hundidos, aunque de momento el mejor método es el descenso a pulmón libre y sogas y ganchos. Los corsarios terminarán siendo los insectos basureros del mar, dejando únicamente el esqueleto del navío. En febrero de 1742, el almirante Torres, comandante de las fuerzas navales españolas en el Caribe, recibe una información. Un guardacostas inglés había encallado en las cercanías de Cuba, en los cayos Tortuguillas. Rápidamente envía al teniente de navío Luis Gijón, con un jabeque y una balandra, a recuperar toda cosa útil del pecio. Al llegar al área, la tripulación inglesa incendia los restos no sumergidos y se refugia en un islote cercano, desde donde tirotea a los españoles. Pero el teniente Gijón desprecia este tiroteo y empieza las tareas de recuperación. Todo iba bien hasta ahora. Una flota de rescate inglesa, compuesta de 2 fragatillas, 2 balandras y un bergantín, se acercan al área con la misma intención que los españoles. El infierno se desata, pero el teniente Gijón ordena a los más experimentados artilleros españoles disparar a la línea de flotación. Tras 3 horas de combate, las 2 fragatillas y el bergantín se están hundiendo, pero los daños en la flota española también son enormes. Gran parte de la tripulación está herida o muerta, y el propio Gijón está gravemente herido, así que ordena la retirada sin ser perseguidos por los ingleses, que recuperan una ingente cantidad de náufragos en las balandras.
La flota española alcanzará a duras penas el puerto de Matanzas. Finalmente, la operación se saldará con inesperado éxito, cuando otra flota, al mando de Antonio de Castañera, recupera de los Pecios 22 cañones, 4 anclas y abundante material. Aunque gente pudiente financió a los corsarios, la mayoría de inversores eran de clase media-baja. Estos invertían sus ahorros en una empresa que podía fácilmente multiplicar su inversión y convertirlos en ricos, o moderadamente ricos, en un solo viaje. Un éxito casi asegurado si te encontrabas en manos de comandantes competentes, pero claro, aunque eran la excepción, también podías caer en manos de Francisco Fenet, el maltés. Sabemos su nombre, Francisco Fenet, y su apodo, el maltés, pues era nacido en la isla de Malta. Su primera aparición ocurre en 1741, cuando dispara y hiere en la rodilla al capitán de un barco francés y aliado. Se escabulle, pero ante la denuncia, las autoridades españolas averiguan que fue él. En 1742 reaparece en Bilbao, donde convence a una serie de armadores para que financien su expedición contra Inglaterra, con lo que consigue 3.000 pesos. Con este dinero alistará un barco, la Flor de Vizcaya, con 33 hombres. Con este barco iniciará, un corto viaje, parando en los puertos de San Juan de Luz, Bayona y Cabretón sucesivamente, iniciando una intensa, eso sí, actividad en todo tugurio, taberna y prostíbulo, empeñándose en peleas y trifulcas donde disparará a los vecinos con sus pistolas cargadas únicamente con pólvora. De sus encontronazos con la justicia se librará en varias ocasiones al mostrar la documentación que lo acredita como corsario. Enterados los armadores, envían a Cabretón un representante, José de Calderón, que encuentra a Fenet en una taberna, literalmente, bebiendo, cantando y bailando. Con la ayuda de la justicia del lugar, le arrebatan la documentación de corsario. Después de eso, la historia adquiere un tinte más oscuro, pues alistado como marinero en otro corsario, resulta implicado en el asesinato y robo de un mercader armenio en Francia. Huye a Bilbao disfrazado, pero la justicia está detrás de él, y lo detienen, siendo sometido a 200 azotes y extraditado a Francia, donde ya desaparece de los registros.